Les bendiga. Cantábamos recién que Dios es digno de adorar. ¿Crees que Dios es digno de adorar? ¿Por qué Dios es digno de adorar? ¿Por qué podemos decir que Él es digno de toda nuestra adoración? ¿A qué se debe esa afirmación? ¿Por qué lo decimos y lo cantamos? ¿Cuál es la razón? La razón es porque Él es Dios. Él es Dios y Él es soberano. Y es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que cada vez que Noé, Abraham y algunos otros hombres de Dios adoraban a Dios, hacían algo. ¿Qué es lo que preparaban para adorar a Dios? ¿Se acuerdan? Un altar. Preparaban algo. Levantaban un altar para que allí ofrecer adoración a Dios. Allí poder ofrecer toda la adoración a Dios, ofreciendo, ¿no?, a través del sacrificio, a través del fuego, allí toda la adoración a Dios. Porque reconocían que Él era digno de ser adorado. Por eso Noé, cuando salió del arca con toda su familia, después de haber pasado esa tormenta, haber pasado esa agua, 40 días allí, ¿no?, en esa arca, después que salió del arca, ¿qué es lo primero que hizo? Hizo un altar. Adoró a Dios. Adoró a Dios. En los momentos más difíciles de la vida de Abraham, ¿qué hacía Abraham? Levantaba un altar y adoraba a Dios. Y de eso se trata lo que estamos en estos días, en estos domingos. Nos estamos enfocando en la importancia de reconstruir el altar de Dios. Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan que dice allí? Dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y dónde se ofrecían los sacrificios? En el altar. Y en este caso, la palabra de Dios, allí Pablo decía, ¿un sacrificio cómo era? ¿Cómo debía estar aquello que íbamos a sacrificar? Muerto. Pero en este caso Pablo, allá a los romanos y a nosotros, nos dice que ofrezcamos nuestro sacrificio vivo, ya no muerto. O sea, ¿por qué podían sacrificar a un ternero, allí una paloma, en el altar? Porque estaba muerta. Porque por sí misma no iban ahí, ¿sí o no? Imposible. Tenían que matarlo. Pero Dios a nosotros dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ahí está, dice, por voluntad propia. Ir allí al sacrificio y presentarnos al Señor por nuestra propia voluntad. Por eso es que dice sacrificio vivo, santo, separado, para Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que a Dios realmente le agrada. Y ahí empezamos a ver en esta serie justamente como Elías empezó a reedificar un altar que estaba destruido. ¿Por qué edificó ese altar? Porque quería demostrar el poder de Dios. Y para que baje el fuego de Dios, miren lo que dice Reyes, Primera Reyes capítulo 18, versículo 38, dice así, de Reyes. Entonces, después que construyó el altar, preparó todo, ¿se acuerdan? Tiró agua, puso la leña, hizo la zanja, hizo todas las cosas allí, ¿no? El altar ya estaba construido con las 12 piedras, ¿no? Y después que todo eso pasó,
Entonces, dice el versículo 38, cayó fuego, el milagro sucedió, cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Para que el milagro suceda en nuestras vidas, en nuestros hogares, tenemos que reconstruir el altar de Dios. Para que el fuego caiga en nuestros hogares, en nuestras vidas, debemos reconstruir el altar de Dios. Solo allí el fuego descendió. Debemos reconstruir nuestro altar personal, individual, para que a su vez después podamos reconstruir el altar familiar, que es lo que encaramos el domingo pasado. La importancia, vimos unos cuantos pasos necesarios que debíamos dar, y uno de esos pasos que debíamos dar para que restaurar ese altar era darle a Dios el primer lugar. Porque cuando Elías empezó a construir el altar, dice que es un altar para Dios. Diciendo, es para Él, es Él. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos dar, como vimos el domingo pasado, justamente es darle a Dios el primer lugar. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Él es digno de adorar. Decíamos recién. Sí, es digno. Pero ¿qué lugar le damos a ese que es digno de adorar? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa en nuestras familias? ¿Qué lugar ocupa en nuestros proyectos? Dice el sabio Salomón, ¿no? Ponen en manos de Dios todos, ¿qué? Tus proyectos. ¿Y qué va a suceder? Irá bien. Pero para que eso suceda, debemos poner a Dios, que es digno de adorar, en primer lugar. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Aquello que ocupe realmente, aquello que realmente anhelamos en nuestras vidas, es a lo que más le vamos a dar importancia. Es muy loable. Alguien me dijo, sí, pero mi familia está primero. Es muy loable. Mis hijos, sí, muy loables. Es eso. Pero ¿qué pasa si tus hijos no están? ¿Qué pasa si tu familia no está? Es por eso la importancia de darle a Dios el primer lugar. Y cuando damos a Dios el lugar que les corresponde, vamos a amar a nuestras familias, a nuestros hijos, como corresponde. Vamos a amar a nuestra esposa como corresponde, ¿sí o no? Porque Dios nos dice en su palabra que debemos amar a nuestra esposa como si fueran, ¿qué? Un vaso frágil. ¡Wow! ¿Cómo cuidamos lo frágil? Que no se rompa. Lo cuidamos. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Por eso empezamos a ver la importancia, ¿no?, de reconstruir este altar. Y quedamos el domingo pasado cuando terminamos que es verdad, para que el fuego de Dios descienda, debemos reconstruir el altar de Dios. Y es por eso que quedamos el domingo pasado, y allí ustedes tienen en su hojita, dice, vamos a ver este domingo, esta mañana, vamos a ver las primeras 6 piedras. 12 piedras son importantes para reconstruir el altar. Pero vamos a ver en esta mañana las primeras 6 piedras que debemos utilizar en nuestras vidas para reedificar nuestro altar con Dios. ¿Cuáles son esas piedras importantes? Para edificar ese altar, con nuestro altar personal con Dios. Y que el fuego de Dios descienda, el milagro de Dios ocurra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay algo que debemos restaurar y Dios nos manda a restaurar el altar. Y cada una de esas piedras que vamos a ver son importantes. Todas son importantes. Todas son necesarias. Es lo mismo, siempre digo, ¿no? Tu cuerpo, el mío, cada uno de nosotros tiene distintos sistemas. Sistema sanguíneo, sistema nervioso,
Ahí está una enfermera que no nos deja mentir, ¿no? Sistema sanguíneo, sistema nervioso, sistema óseo, los huesos, ¿no? Respiratorio. ¿Qué pasa si uno de esos sistemas no funciona? Algo está mal. Nos enfermamos. Podemos estar bien, pero bueno, más normal del sistema respiratorio. Complicado. Si uno de esos sistemas, nuestro cuerpo, no anda bien, estamos enfermos. Si una de estas piedras faltan en nuestro altar, algo no está bien. Entonces, cada una de estas piedras son importantes para que realmente podamos reedificar en el altar y el poder de Dios descienda. Muy bien, vamos a ver la primera piedra. Importante para nuestras vidas. Busquen Hebreos 11:6. El que lo tenga, que lo lea fuerte. El que lo encuentre primero, léalo fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es de lo que busca. Muy bien. Amén, ¿se entendió? Muy bien. O sea, primera piedra, importantísima, la base de nuestra vida cristiana, la base de tu vida cristiana, la base de mi vida cristiana, la base de la vida de una comunidad de fe, de una iglesia. ¿Cuál es? La fe. Bien dice allí la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana, la vida del ser humano, la vida de la iglesia, depende justamente de esta piedra, la fe. Para reedificar el altar de tu comunión y de mi comunión con Dios, con el Señor, la primera piedra que debemos poner es fe. Es en vano que oremos, es en vano que alabemos, es en vano que sirvamos, si no tenemos el ingrediente más importante y principal que nuestra comunión con Dios, que es la fe. Porque si hacemos todo lo demás sin fe, es simplemente religiosidad. La importancia de la primera piedra, la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos da firmeza. Eso es lo que nos da la certeza que van a venir vientos, tormentas, pero en nuestras vidas van a estar reedificadas en nuestra fe en Jesucristo, que es la roca viva. Primera piedra, la fe. La palabra de Dios, creo que allí dice, no, la palabra de Dios es clara. Sin fe, ¿es qué? Es imposible. Imposible. No hay forma. Hacer piruetas, saltar para arriba, hacer malabares, lo que sea, pero es imposible agradar a Dios. La importancia de la fe. Creer que Dios existe. Por eso a mí me encanta el Evangelio de San Juan, porque el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y todo el Evangelio de San Juan prácticamente nos llaman a tener fe. Porque comienza el capítulo 1 del versículo 1 del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Era Dios, hablando de Jesucristo. Y ahí nos es muy clarita la palabra de Dios. No es cuestión de decir de algo racional, no, es cuestión de fe. Es creer que en el principio el verbo, Jesús, era Dios. ¿Puedes creerlo o no creerlo? Alguien me dijo una vuelta, especialmente un testigo de Jehová, y dice, no, pues yo no creo que Jesús sea Dios. Mira, puedes creerlo o no creerlo, por eso no le quita que Jesús sea Dios. Jesús es Dios, porque la vida cristiana es una cuestión de fe. Entonces la primera piedra, la base de la vida del cristianismo es la fe. Porque ¿cómo venimos al Señor? ¿Cómo aceptaste a Jesús? ¿A través de qué? De la fe. Y por ahí, si vemos por ahí en Gálatas, por ahí en algunos pasajes, Pablo regañando a los
a quienes a ellos él escribe y dice, ¿cómo puede ser posible que se acercaron a Dios por la fe y ahora quieren vivir por obras? ¿Cómo es posible? Hacemos obras, sí, pero hacemos obras para ganarnos cielo, porque el cielo ya está ganado a través de nuestra fe en Jesucristo, que nos dio la entrada al cielo. Servimos y lo que hacemos, lo hacemos para demostrar de dónde somos, para demostrar a través de nuestras vidas cuál es nuestra ciudadanía que tenemos a partir de la fe. Porque saben ustedes que ustedes tienen, bueno, acá más de uno, allá Lili tiene 3 ciudadanías. Colombiana, de donde nació, y de ciudadana argentina por el tiempo que está acá, por haber aceptado a Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que más vale? Esa ciudadanía del cielo que se obtiene por fe. Entonces la primera piedra, importantísima, la fe. Allí está, fe. Cortita, simple, pero no como, y fíjense, a veces nos hacemos, sí, pero yo quiero agradecer a Dios, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que tener fe. Pero nada más, fe. Porque después, por medio de la fe, vas a seguir haciendo lo que le agrada a Dios. La fe es lo que te va a ir dando, para que puedas seguir creciendo en la vida cristiana. Fe en la palabra de Dios, fe en lo que Jesús nos dijo. Fe en saber que en el medio de la tormenta, como a veces hemos leído por allí en Salmos, ¿no? Por ahí nos encontramos como el salmista dice, ante un problema decimos, ¿y ahora? Como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Podríamos decir que decía el salmista, ¿no? ¿Y ahora quién va a poder ayudarme? Y después se da cuenta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es tener fe. Vemos las circunstancias que nos agobian. Sí. Nos sacude. Sí. Hoy le compartía a Horacio. Ayer terminé muy cansado, muy mal. Muy cansado, como agotado. Y empecé temprano mi jornada, ¿no? Y entre una cosa, y cuando nos íbamos acá me iba calladito a casa, ¿no? Porque sinceramente estaba muy cansado, muy agotado. Llegué a casa y me fui un ratito y dije, Señor, estoy cansado, entonces no sé qué me pasa. Pero yo confío en vos, Señor. Tengo fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben que Dios renovó mi fuerza, renovó mis ganas y me reenfocó nuevamente a donde tenía que estar reenfocado. ¿Qué nos enseña eso? ¿Por qué le comparto esto? Porque a veces pasamos situaciones que por ahí nuestro enfoque, entonces el Señor por medio de confiar en Él nos reenfoca y nos vuelve a enfocar. Somos humanos, nos cansamos. Es por eso la importancia de la fe, ¿no? Y tan importante esta primera piedra. Segunda piedra, para nuestro altar, que alguien busque Salmos 138, versículo 6, creo que sale allí, ¿no? Ah, sí, ahí está. Salmo 138, versículo 6. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte. Porque Jehová es excelso y atiende a los niños. O sea, la segunda piedra de nuestro altar es ¿qué? Humildad. Porque debemos, la humildad es lo que nos lleva a acercarnos a Dios y decir, yo no puedo. Yo no puedo. Si venimos ante Dios y tenemos que tener humildad, o sea, reconocer que Él es el que manda en nuestras vidas, acercarnos a Él humildemente. Señor, dependo de vos. Mi vida depende de vos.
Mi familia depende de vos. Acá estoy, Señor, con humildad. Debemos acercarnos humildemente. En el altar del tabernáculo donde se quemaba, ¿no?, la ofrenda de los animales, el Señor consumía todo por completo, hasta que quedaba ceniza. Eso dice Levítico 6:10. Consumía todo eso completo. Y eso es lo que exactamente el Señor espera de nosotros, que podamos quemar, ¿qué cosa? Nuestro orgullo. ¿Qué es lo que le impide a veces al cristiano, al ser humano, avanzar? El orgullo. No, porque yo puedo. Después te consulto, espérame, Señor, después te consulto, Señor. Yo puedo. Y nos damos contra la pared y después vamos. ¿Por qué, Señor? Y vos dijiste que podías, no dice. Entonces la segunda piedra es humildad, porque allí en el altar se debe quemar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altanería. El Señor quiere que quememos todo. Siempre recuerdo a un pastor del sur, él es él, quien era en su momento presidente de presidente de SEBA, la Convención Bautista. Siempre me acuerdo y decía, ¿no?, que muchos cristianos van a entrar al cielo chamuscados, pero van a entrar, porque hablaba de cómo todo va a ser probado por fuego, ¿no? ¿Vieron qué dice? Todo va a ser probado por fuego, dice la palabra de Dios en Romanos. Y él siempre decía, muchos cristianos vamos a pasar chamuscados, pero lo importante es que pasemos. Lo importante es que pasemos. Entonces, otra de las cosas que, piedra fundamental para nuestra vida cristiana, es la humildad. Fe, humildad. ¿Le suena algo? ¿Le recuerda algo esto? De la serie anterior, cuando hablamos del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Fíjense como todo nos lleva a lo mismo. Todo. Primera piedra, fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda piedra, humildad. Acercarnos a Dios humildemente. ¿Qué pasó con el levita y el samaritano? El levita se acercaba a Dios y dijo, acá estoy, Señor. Yo que guardo tu ley, no soy como este. ¿Cómo se estaba acercando a Dios? ¿Con humildad? No. Y el samaritano estaba allí, se golpeaba el pecho. ¿De qué tenemos que orgullecernos nosotros? Si somos simplemente tierra. Y que tenemos el privilegio de ser vasos de barro y que el Espíritu de Dios esté dentro nuestro. Entonces, segunda piedra, la humildad. Tercera piedra, Salmo 51, 3 y 1. Ahí encontramos a David, ¿no? Y fíjense cómo se expresa David allí. Se lo voy a leer. 51, del 1 al 3. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tercera piedra, ¿cuál es? Sinceridad. ¿Qué es lo que qué nos enseña David acá? ¿No? Dice, se acerca a Dios y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. ¿Y cómo es la misericordia de Dios? Es grandísima. Es nueva cada día. Hoy vos, yo estamos disfrutando no la misericordia de ayer, sino la misericordia de hoy. Porque cuando el reloj marca las 12, la misericordia de Dios se hace nueva para cada uno de nosotros, porque es grande. ¿No? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades. Borras mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Un hombre que la palabra de Dios dice que era un hombre conforme a quién, al corazón de quién, de Dios. ¿Y saben por qué? Y si vemos la vida de David, ¡ay, mamá mía! Pero ¿saben por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él era sincero. Él era sincero. Se acercaba a Dios y le decía, Señor, sí, me tapas. Era sincero. Entonces debemos acercarnos a Dios. Tercera piedra, la sinceridad. No puede reedificar un altar si no reconocemos que tenemos pecados en nuestras vidas. No podemos reedificar el altar de nuestra vida personal, ni menos nuestra familiar, si no reconocemos que hay pecado dentro nuestro. Reconocer delante de Dios. Entonces dice, tercera piedra, sinceridad. Ser sinceros a Dios. Aparte, ¿qué le podemos ocultar a Dios? ¿Qué le podemos ocultar? Si Él nos ve en lo más profundo de nuestro corazón. Es más, Él ve más allá de lo que aún nosotros no vemos. Él sabe el porqué de todas nuestras intenciones. Vemos entonces la sinceridad, fe, ¿no? Humildad, sinceridad. Cuarta piedra, importantísima en la vida de un cristiano, ¿no? ¿Cuál es? La oración. Apocalipsis 8:3, miren lo que dice allí. Fíjense, ahí habla justamente de las oraciones. ¿Quién tiene? Apocalipsis 8:3. Muy bien. O sea, en el altar, las oraciones son importantes. Son aquellas que suben como un perfume delante de Dios. No hay comunión con Dios si no hay oración. Uno dice, yo me llevo bien con mi señora. Nunca un sí ni un no. No hablan. No hablan. ¿Cómo van? Nunca hay un sí ni un no, porque no hablan. No hay relación. El hablar, el conversar, es importante para la comunión. El hablar con Dios a través de la oración, eso es oración, hablar con Dios. Tener una relación con Dios. Despertarnos cada día y decirle, Señor, buenos días, Señor, ¿cómo estás? Acá estoy yo. Me presento delante de ti, Señor. ¿Qué tenés para mí? Sorprendeme, Señor. Ir a su palabra, leerla y escuchar en ella la voz de Dios a nuestras vidas. Y después vivir cada día, todo el día, orando a Dios. Orando a Dios. Dice, es más, la palabra de Dios dice por allí, Pablo diciendo, dice, orá, ¿de qué forma? Sin cesar. ¿Es importante la oración? Sí. Es por eso que Pablo dice, oren sin cesar. Es importantísimo que estemos en oración constante. Por eso es otra piedra, ¿no?, de nuestro altar, para edificar ese altar delante de Dios. La oración. ¿Y cómo se aviva el fuego de Dios, el don de Dios en nuestras vidas? A través de la oración. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está dentro de ti. ¿Cómo lo avivamos? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, avivamos ese don. Entonces la cuarta piedra, la oración. La quinta, según Samuel 24:22, ¿qué dice? Léanlo allí.
¿Quién lo encuentra? Léelo. Segunda Samuel 24, 22. Era una dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que viene de la tierra. He aquí bueyes para el holocausto, y frijos, y los jugos, y los bueyes para el vino. Y aquí estaba el profeta de Dios, ¿no? Y había un rey que le dijo, mira, acá está, todo para sacrificar. La quinta piedra es el sacrificio. Pero lo más importante en ese versículo, en ese capítulo que leyó Gabriela, está lo que dice el 24. ¿Qué dice el 24, Gabriela? Y el rey dijo a Araúna: no, sino que precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 sequelas. Lo más importante, ¿qué estaba haciendo el rey? Le estaba regalando. Mira, todo lo que necesitas para el sacrificio, todo lo que necesites para hacer el sacrificio, acá está, yo te lo doy, toma, es tuyo, úsalo. Pero lo más importante, lo que David entendía, era decir, no, pará. Sacrificios tiene que ser algo que cueste. Si alguien me da, no me cuesta nada, total me da. Y el rey acá entendió bien este tema. Entonces dijo, gracias, muchas gracias. Muchas gracias porque todo lo que me ofrece. Pero ¿sabe qué? No voy a ofrecerle a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y lo pagó. Pagó. Hay cosas en nuestras vidas que están afectando nuestra comunión con Dios. Hay cosas en nuestra vida que han tomado un lugar principal en nuestras prioridades. ¿Estamos dispuestos a sacrificarla? Y fíjense lo que dijo este versículo 24. El sacrificio es algo que cuesta. Cuesta. No se imaginan, tenía 12 años cuando ya acepté al Señor. 12 años. Empecé a la iglesia muy pequeñita, no sé si alguno conoce allá, Pasco y Caguazú. Antes pasaba el tren, estaba Pasco y Caguazú, para este costadito, esta esquina. Antes pasaba el tren ahí, era una capillita muy chiquita, de chapa de cartón. ¿Conocen? ¿Alguno conoce la chapa esa de cartón? Chapa negra, ¿no? De cartón, un saloncito allí. Y cuando pasaba el tren, porque pasaba el tren todavía, esa casillita se sacudía todo. Es más, que después tuvo, más o menos, el pastor tuvo que mirar el tema del horario que pasaba el tren para que no caiga justo en la reunión, porque taca, imagínense lo que era, ¿no? Y yo acepté ahí a los 12 años. No saben lo que me costó, porque él me decía, ¿en qué hora de mañana? ¡Wow! 12 años de mañana. ¿Y quién era mi pastor? Velázquez era el apellido, mirá. Velázquez. De apellido Velázquez, él me decía, sí, Gerardito, sí, levantate la mañana temprano, orá por tu familia, porque mi familia no era cristiana, no iba a la iglesia, orá por su vida temprano. ¿Y temprano qué hora? Temprano. Me costó un Perú. Pero cuando alguien me dijo, justo un poquito más después, dijo, a Dios hay que ofrecerle algo que cueste. Y a mí en ese momento dije, ¿qué es lo que me está costando a mí? Levantarme temprano. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba, me costaba, sí me costaba. Y en invierno ni le cuento, verano vaya y pase. En invierno ni le cuento, ¿no? Algo que nos cueste. Yo con 12 años me costaba levantarme temprano. Ahora ya no, después con el tiempo, ya está, o sea, me fui acostumbrando. ¿Qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo y te está costando? Es eso lo que tenés que sacrificar.
Sacrificio es algo que cuesta, algo que nos cuesta. Sexta piedra, y en esta por ahí vamos a explayarnos un poquito más. Sexta y última piedra del día de hoy que vamos a ver, pero vamos a explayarnos un poquito más, ¿no? La sexta piedra, ¿qué dice allí? ¿Cuál es? La alabanza. Alguien que busque Salmo 50, versículos 14 y 15, y que lo lea los fuertes. Sacrifica a Dios la alabanza, para tu Dios altísimo. E invócame en el día de la angustia, te miraré, tú me honrarás. ¿Qué decía el salmista en cuanto a la alabanza? Sacrifica a Dios alabanza. ¡Wow! Ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza significa alabarle y darle gracia a Dios incluso en los momentos difíciles, tristes y de dolor. Alabanza que hace no es a través de las emociones, sino a través de la primera piedra. ¿De qué? De la fe. Para poder ofrecer sacrificio de alabanza que realmente Dios se complazca, es a veces que debemos alabarle. Sacrificio de alabanza. Es por eso tan importante la primera piedra, la fe. Porque qué bueno es. Hay una reunión, no estamos todos juntos celebrando y cantamos, wow, y alabamos a Dios, estamos bien, todo, wow. Pero ¿qué si tu vida hay alguna circunstancia? ¿Cómo está? No tengo ganas de alabar. No, Dios nos pide sacrificio de alabanza. Debemos alabarle más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro dolor. ¿Pero por qué tengo que alabarle a Dios más allá de mi dolor, de mis circunstancias y de los problemas que estoy atravesando? Porque Él es digno de ser alabado, como decíamos hoy. Él es digno de ser alabado. Debemos alabarle a Dios no porque estemos bien. Debemos alabarle a Dios porque Él es Dios y se merece ser alabado, se merece ser exaltado, se merece ser adorado. Cuando todas las cosas van bien, sí, pero cuando todas las cosas van mal, también. Debemos alabarle a Dios, sacrificio de alabanza. Hebreos 13:5 habla justamente también de lo mismo. Debemos ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Hay un sacrificio en cada uno de nosotros que podemos ofrecerle al Señor. En nuestras circunstancias, en nuestro dolor. Si estoy pasando eso, ¿cómo puedo cantarle a Dios? Una de las cosas que más me cautivó cuando empecé la vida cristiana, y ya creo que ya tenía un poquito más, empecé, como decía recién, aceptó el Señor a los 12, y quizás ya para ese momento yo tenía 17 años, ir a un velorio. Yo estaba acostumbrado a ir a un velorio, ¿no? Acostumbrado. Iba gente y veía cómo era el tema aquí, ¿no? De chico. Con 17 años, si mal no recuerdo, fui a mi primer velorio de un hijo de Dios. Y lo que me chocó, ¿cómo cantaba? Estábamos yendo a la casa, porque se hacía en aquel tiempo, lo hacían en la casa, ¿no? Hoy no sé si lo hacen todavía, pero en aquel tiempo lo hacían en la casa. Y hacía un culto. Iba yendo. ¿Acá? Sí. ¿Por qué están cantando? Y sí. Me costó entender. Pero después me di cuenta de por qué, la razón. Porque el corazón de cristiano va más allá, nuestra alabanza a Dios va más allá de ese momento. En el dolor, sacrificio de alabanza. Es lo que Dios nos pide. Qué bueno que podamos decirle al Señor, Señor, te amo. Y como cantábamos, ¿no? Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Y decirle, Señor, te amo.
No sé con qué circunstancia estás pasando. A veces nos acercamos a Dios sin humildad, exigiéndole. Una piedra fundamental la humildad, ¿no? Como dijimos recién. Exigiéndole a Dios, Señor, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Y por qué entonces me pasa esto? Y cuando a mí me pasa, ¿saben lo que me acuerdo? La palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo, ¿no? Siempre me hace acordar lo que Jesús me enseñó. Me dijo, Gerardo, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener aflicción. Pero confía. Confía. Sacrificio de alabanza. La piedra, la alabanza, importante, alabar a Dios, porque la alabanza nos abre camino. La alabanza derriba murallas, ¿sí o no? ¿Qué pasó con los muros de Jericó? ¿Cuándo cayeron los muros de Jericó? Porque empezaron con una masa a voltearla allí. No, no, no. Cuando gritaron y alabaron a Dios, ¿qué pasó con los muros? Se cayeron. La alabanza y la adoración destruye muros. Y vamos a ver algunos ejemplos. 3 ejemplos. ¿Quién no conoce la vida de Job? Las circunstancias que él pasó. ¿Quién no conoce? Está allí en Job 1, del 20 al 21, ¿no? Todos conocemos. Un hombre próspero, muchos hijos, riquezas en abundancia. ¿Qué le faltaba? Nada. Tenía todo, todo. Y de un momento, y fíjense, eso es algo también de enseñanza para nosotros. Cómo a veces en un cerrar y abrir de ojos nuestra circunstancia puede cambiar. Y es cuán importante es la primera piedra, volvemos a eso, ¿no? La fe. Todos sabemos lo que pasó en la vida de Job. El contexto, ¿qué pasó? Perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Perdió sus riquezas, ¿no? En tener en abundancia, se quedó sin nada. Es más, perdió la salud. Estaba enfermo de la cordillera de la cabeza hasta las puntas de los pies, ¿no? Y ahí están los amigos que venían y decían, algo hiciste, algo habrás hecho. ¿Sí o no se acuerdan? Acusándolo. Si te pasa lo que pasa, seguro que algo mal hiciste. Pero, ¿cuál es la clave de lo que nos enseña Job? La palabra de Dios dice que Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué hizo allí? Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo Job? En el medio de su circunstancia, en el medio de su peor circunstancia, enfermo, dolorido, sin hijos, sin ningún bien, y aún con sus amigos, su esposa, diciéndole, mira, morite de una vez por todas y deja de sufrir. Él dijo allí, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Qué ejemplo que tenemos allí. ¿Qué hacemos cuando nos pegamos un martillazo en el dedo? ¿Le tocó? Está clavando un clavo. Y por ahí tener clavo y ¡ah! Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? O cuando alguien, aquellos que manejamos, ¿no? Cuando alguien de repente por ahí va a cruzar y ¡pah! Se le pasa. De bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Otro ejemplo, Pablo y Silas. Eso está en Hechos 16:25. Vamos, todos conocemos el contexto de eso. Ellos fueron azotados, fueron encadenados y encerrados en un calabozo oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo eso a Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban robando algo?
por predicar, por anunciar la verdad, por servirle al Señor. Y es allí, ¿no?, que ellos estaban. Ese es el contexto que nos habla el pasaje. Pero ¿cuál fue la acción? En el medio de la medianoche, ellos con heridas abiertas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban cantando, cantaban himnos al Señor, adoraban a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa adoración? ¿Cuál fue el resultado de esa oración? ¿Cuál fue? El resultado de esa oración dice que un terremoto abrió las puertas y el carcelero, ¿no?, ellos quedaron libres. Y sobre todo, el carcelero se convirtió. El carcelero también aceptó al Señor. ¿Cuál fue la acción? Como decía recién, la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios, derriba muros, trae libertad, trajo libertad a la vida de Pablo y Silas. El otro, el rey Josafat, segunda crónica, lo buscan, ¿no? 20, 21 y 22. Nos habla de la alabanza en el medio de la batalla. En el contexto de 3 ejércitos gigantescos, ¿no?, se unieron para destruir al pueblo de Dios. Se unieron 3 ejércitos, se unieron allí para poder ir contra el pueblo de Dios y acabar con ellos. ¿Cuál fue la acción? Fue armar a los primeros soldados. No fue poner soldados, sino poner ¿qué? ¿Qué puso ahí? Cantores. Cantores. Puso frente al ejército. Uno se pone, pero lancemos la lógica. El ejército está allí, te viene a atacar. Lo primordial es armarnos también. Le vamos a dar batalla. ¿Y qué hizo este rey Josafat? Bueno, vamos a hacer una cosa. No puso nadie con ametralladora, ni cañón, ni nada por el estilo. Puso cantores para que alabasen a Dios. Puso cantores. La lógica de Dios no es la nuestra. La lógica de Dios a veces es muy distinta. La clave es glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Glorificar el nombre de Dios, porque su misericordia es para siempre, es grande su misericordia. 3 ejemplos importantes, por eso decía, quizá en esta parte, en esta piedra me quería extender un poquito más, porque a veces no olvidamos que Dios nos pide sacrificio y alabanza, y que sean sacrificios de alabanza a Dios. ¿Estás alabándole a Dios en tus circunstancias? ¿Estás pasando por una circunstancia que no entendemos? Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Algunos se acordarán de este hombre de Dios, que también ante un ejército, ¿no? Y Dios se unieron mucho ante ese ejército, iban contra esos enemigos que allí estaban acampando, y Dios les fue quitando gente, ¿no? De a poquito, y se quedaron, de todo el montón que era, se quedaron 300. ¿Y qué hizo Gedeón? Los acomodó a cada uno de estos 300 en distintos lugares estratégicos. Y le dio una torcha encendida metida en un cántaro, ¿no? Y dijo, pónganse por allí. Y cuando yo, a mi señal, rompan los cántaros, y griten. Y bueno, allí estaban todos diciendo, imagínense lo que habrán pasado por la cabeza de los que estaban allí. Miraban a todos los soldados, era una multitud de soldados allí, y miraban 300. Esperaron el momento justo, y a la señal rompieron la batea y gritaron. ¿Qué pasó con el enemigo? Se pelearon entre ellos, salieron huyendo. Dios nos llama a que la alabemos. Aparte, Dios nos ha dado las armas necesarias para nuestra batalla. Pero una de las armas maravillosas es la alabanza y la oración. 6 piedras que hemos visto en el día de hoy.
Sé piedra que te invita a que puedas mirarte a sí mismo, y puedas ver cuál es la piedra que te está faltando para levantar tu altar personal, para que así después puedas levantar tu altar familiar. Familia del Nuevo Tiempo, te invito en esta mañana, ustedes la tienen allí en sus hojitas también, a que puedan hacer esta oración junto conmigo. Una oración que nos lleva a acercarnos a Dios. Y la escribí allí, dice así: hacelo vos allí, sentado, leyendo en tu corazón. Decirle: Señor mi Dios, hoy me acerco a ti, no por lo que siento, sino por lo que tú eres. Aunque mis circunstancias son difíciles y mi corazón está cargado, decido levantar un sacrificio de alabanza en tu presencia. Te alabo porque eres fiel. Aunque hoy todo parezca incierto, te doy las gracias porque eres mi refugio. Aunque me siento vulnerable, tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Tu amor y misericordia no cambian. Como Job, decido bendecir tu nombre en la escasez y en la prueba. Como Pablo y Silas, decido cantar en mis noches más oscuras, confiando en tu poder para romper todas cadenas. Como Josafat, pongo mi alabanza al frente de mis batallas, sabiendo que tú peleas por mí. Señor, sostén mis labios para que solo brote gratitud y no queja. Recibe esta adoración que hoy me cuesta entregar. Pero te doy todo mi amor y toda mi fe en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que esto no sea simplemente una oración escrita. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Y sí, Señor, así como Job, quiero alabarte en mi escasez y en mi dolor. Porque tú eres mi refugio, tú eres mis fuerzas. Y como Pablo y Silas, Señor, en los momentos más oscuros, quiero alabarte y adorarte. Porque tú vas a traer claridad, porque tú eres la luz, y tu palabra va a iluminar mi camino, Señor, para transitar en él. Y al igual que Josafat, Señor, te alabo en mis batallas, porque tú peleas. Y como esa palabra que tú nos diste, Señor, en este año en nuestras comunidades, pues, Señor, sí, Señor, no es por fuerza, no es con ejército, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo de Dios, fortalécenos, danos la sabiduría para poder reedificar nuestro altar personal, Señor. En esta mañana hemos visto 6 piedras. Que en esta semana, Señor, podamos ir viendo cada una de ellas. Y que esa primera piedra, Señor, fundamental, pueda estar en nuestras vidas. La piedra de la fe. De la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. Bendigo, Señor, a esta comunidad maravillosa, a tus hijos.
Te ruego, Espíritu Santo, que los guardes en mi oración para que les dé sabiduría e inteligencia para vivir esta semana que comienza, Señor, levantando tu altar, poniendo cada piedra en su lugar, Señor, para que así el fuego de Dios, el fuego de tu Espíritu Santo, no deje de arder en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.